Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Renacer. El día de hoy queremos hablar acerca de lo que yo he titulado la soberanía de Dios. Quiero hablar acerca de la soberanía de Dios. Y si usted ya tiene su bosquejo, ¿por qué no lo saca junto conmigo? Y vamos a dar inicio entonces a lo que es el servicio o la predicación de la palabra del Señor el día de hoy. ¿Qué le parece si antes de comenzar oramos para que sea Dios hablando y ministrando nuestras vidas? Padre Celestial, venimos delante de tu presencia dándote gracias y pedimos, Cristo lindo, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, a través de tu palabra. Ministra cada mente, cada corazón que esté dispuesto, Padre Celestial, a recibir tu palabra y a ponerla por obra. Gracias, porque creemos que tu palabra es la última palabra, que tu palabra es la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Gracias, Cristo lindo. En el precioso y dulce nombre de Jesús, de una vez oramos y pedimos por todos aquellos que están pasando alguna situación difícil, que tú seas con ellos, Padre Celestial, y que recuerden tu soberanía sobre sus vidas. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, dijimos entonces, he dicho que vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Y vamos entonces a comenzar, porque tengo mucha Biblia para usted el día de hoy, como siempre. Vamos al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 34. Juan 9, 1 al 34. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Él es el que tiene la última palabra y Él ha trazado ya un plan. No hay nada que sorprenda a Dios. No hay un acontecimiento que pueda sorprenderlo, porque Él es el que dirige todas las cosas. Él está a cargo de todo. Por lo tanto, no hay nada que acontezca que de repente se le haya escapado al Señor. No lo hay. Pero es curioso que cuando yo predico o yo hablo o comparto con alguien, todo mundo, todo creyente incluso, cree en la soberanía de Dios. Pero cuando ya venimos a la realidad de las cosas, pareciera como que hemos creído diferentes cosas. Soberanía quiere decir que yo entiendo que todo lo que acontezca en mi vida y en el mundo entero, Dios sigue estando en control. Ya sea que sea bajo su voluntad permisible o su voluntad simple y sencillo. Pero Él es soberano sobre la creación y sobre todos nosotros. Veamos entonces en el libro de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 34. Nos dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Hemos hablado acerca de esto, pero ahora quiero leerlo completo para que usted pueda entender de lo que estamos hablando. Mientras Jesús caminaba, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Mire qué interesante, porque es la mentalidad humana de que si algo está mal con nosotros, si hay una ceguera, es porque una ceguera física o algo físico que nos esté atormentando, es por causa del pecado. Y vamos a ver, de acuerdo al Señor, que no necesariamente es el caso. Hay algunas veces que sí hay relación con el pecado, pero no es una regla general. Vea lo que sucede. Este es un hombre que nació ciego. La pregunta fue: ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Versículo 3. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios
en él. Mire qué excelente. Nació ciego por la voluntad de Dios, no por la del diablo. ¿Para qué? Para que se manifestara en él y todos pudieran ver el poder de Dios en su vida. Esto, yo no sé usted, pero esto cambia completamente la mentalidad que a veces nosotros tenemos, la creencia que tenemos. De que pareciera que todas las cosas buenas vienen de parte de Dios, pero las cosas malas como que no, escuche. Dice la palabra, dice Jesús mismo, que no fue por sus pecados, ni tampoco por los pecados de sus padres, sino para que el poder de Dios pudiera verlo todo mundo en su vida. Número 4, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Me encanta. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Mire el método que usa el Señor. Saliva. Escupió en el suelo. Qué bueno que el hombre era ciego, que no vio lo que Jesús estaba haciendo. Porque me imagino que a lo mejor, como algunos de nosotros, un poco asquerosos, no hubiéramos permitido que el Señor nos ponga esa saliva con lodito, con tierra, que nos untara en los ojos. Pero como no tenía otra opción. Escuchó quizás, pero nunca se imaginó que era la escupida del Señor con lodo. Dice, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Y vemos aquí entonces, mire, el hombre le creyó a Jesús, ve y lávate. Y en obediencia a ese mandato fue a lavarse al estanque de Siloé. La fe siempre es obediencia. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Obediencia a qué? A la palabra que Jesús le había dado. Para nosotros, obediencia a la palabra que Dios nos ha dado. Se llama Biblia. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí está escrita en su palabra. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Mire qué interesante. ¿No es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Interesante. Algo sucedió, un milagro físico sucedió en esta persona, pero hay gente que no cree, hay gente que todavía cuestiona. Hay gente que se parece, pero no es. Sigamos. Recuerde, ¿este es un qué? Este es un milagro físico. El hombre había nacido ciego, pero ahora está viendo. Versículo 10. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Mire qué interesante. ¿Por qué razón? Por esta razón. Aquí estamos viendo la sanidad física. Escuche, sanidad física. El hombre era ciego de nacimiento y ahora está perfectamente curado. Puede ver. Pero sin embargo unos cuestionan, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? De igual forma, cuando una persona nace de nuevo, todo el mundo se pregunta y se cuestiona. ¿Qué te pasó? ¿Ya te lavaron el cerebro? ¿Dónde fue? ¿Cómo sucedió? Al hombre lo cuestionan. Versículo 12. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Interesante, mire. El hombre ni siquiera conoce personalmente a Jesús. ¿Se dio cuenta? En el versículo anterior nos dice,
Él les dijo, el hombre que llaman Jesús, aquel a que llaman Jesús, hizo esto, hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Yo lo obedecí. ¿Y qué dice? Me lavé y ahora puedo ver. Interesante, porque a veces nosotros pensamos, ¿está listo conmigo? A veces nosotros pensamos que tenemos que conocer de Dios antes. Y aquí nos muestra el Señor de que no es así. Yo quiero decirle, el nuevo nacimiento no es algo que nosotros determinamos, lo determina Dios. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Nadie, ninguno de nosotros puede forzar ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es la gracia de Dios para cada uno de nosotros, porque es imposible, humanamente hablando, todos y cada uno de nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros, dice la Biblia, que nadie busca a Dios, nadie busca de Dios. Así que cuando nosotros decimos, cuando yo buscaba, mentira, ninguno busca a Dios. Y si yo digo que, no, eso lo que estás diciendo no es cierto, entonces hago mentiroso a Dios, el cual dice que nadie lo busca. Es Él quien desde el principio ha estado buscándonos. ¿Se acuerdan? En el jardín del Edén, Adán pecó, fue echado del jardín del Edén y él siguió su vida. ¿Por qué? Porque ya espiritualmente había muerto. Dios le dijo, el día que comas de este árbol vas a morir, perecerás. ¿Y qué sucede? Entonces, ninguno de nosotros por voluntad humana buscamos de Dios. Es Dios que usa el vehículo de la predicación del Evangelio bajo el Espíritu Santo, quien nos convicta a nosotros de pecado. Y es entonces Dios quien nos hace nacer de nuevo. Ahora que hemos nacido de nuevo, entonces cambia la cosa. Entonces ahora vengo a interesarme por las cosas de Dios, no antes. Interesante por esta razón. ¿Por qué? Porque antes de el nuevo nacimiento, yo no buscaba de Dios. Yo estaba tranquilo en mi pecado, en mis delitos, pero tuvo que el Señor hacerme nacer de nuevo cuando escuché la predicación del Evangelio. Y entonces comprendí que Dios me andaba buscando. Escuche lo que dice. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó él. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. Ahora lo llevan ante las autoridades religiosas. ¿Ok? Le dicen, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó otro. Ya vamos en problemas con la religión, con los religiosos. Es que no puedes hacer. Sí, siempre nos vamos a meter en problemas si nos volvemos religiosos cuando queremos nosotros poner, escuche, lo humano ante lo bíblico. Escuche lo que le estoy diciendo. Los fariseos eran muy buenos para poner su religión, su religiosidad antes que la Escritura. Por eso es que nosotros tenemos que entender que es la Escritura la máxima autoridad. A mí no me interesa tanto que tanto tú me vengas a hablar a mí y me digas que tienes una nueva revelación. Por eso cuando yo oigo a alguien decir, el Señor me dijo, yo digo, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por esta sencilla razón. Porque ya lo que Dios quiso comunicarnos, ya nos lo comunicó. Está en la Escritura. Y cuando yo digo, Dios me dijo, mire, me estoy elevando a una posición que no es la mía. Por eso yo digo, la Escritura dice, la Biblia es la que dice, no yo, es la Biblia. A ver si puedes chequear quién está texteándome o llamando. Thank you. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó él. Entonces,
Llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió: Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de... ¿Se da cuenta? Más énfasis en ¿qué? En su religiosidad, en sus leyes, no en la ley escrita por Dios. Interesante. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Así como el día de hoy hay diferentes opiniones el día de hoy en cuanto a la soberanía de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Hay una gran diferencia de opiniones en cuanto a si la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Yo creo, y por eso pongo sobre encima de toda autoridad, la palabra escrita por Dios, la Biblia. Versículo 17. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Mire, ¿y qué interesa? ¿Qué es la opinión que él tenga? Pero de nuevo ellos están indagando. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Interesante, ¿por qué? Porque no lo conocía. Porque no lo conocía. Él no buscó esa sanidad. Fue Dios quien lo buscó. Fue Cristo quien lo buscó. Fue Cristo quien le dio esa sanidad. Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Versículo 18. Aún así los líderes judíos se negaron a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. Mire, no convencidos. Entonces ahora siguen y llaman a los padres. Algo bien interesante de los padres. Este es su hijo. ¿Es este su hijo? Les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Me encanta. No quisieron entrar en discusión con los fariseos, con los religiosos. ¿Por qué? El próximo versículo nos dice el por qué. ¿Qué dice? Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Ahí está. Por eso no quisieron entrar en ningún diálogo. ¿Por qué? Porque no quisieron ser expulsados de la sinagoga. Mire qué tremendo. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: ¿es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado? Porque sabemos que ese hombre, Jesús, ¿es un qué? Es un pecador. ¡Wow! Estos son los líderes religiosos. ¿Qué pensaban de Jesús? Que era un pecador. ¿Qué dice el 25? Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego. ¿Y ahora qué? Y ahora puedo ver. Qué interesante. Es lo único que yo sé. Pero ahora puedo ver. Versículo 26. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Mire, ya el hombre, aquí ya está, ya le han preguntado como 1000 veces lo mismo, ha hecho la misma declaración. La cuestión no es entonces investigar qué fue lo que pasó y cómo pasó. Es que no quieren creer, se rehúsan a creer. Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Ese fue un gancho al hígado. ¿También quieren ser ustedes sus discípulos? Y aquí fue donde
ya no más. Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¡Wow! Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¡Wow! Líderes religiosos, pero no saben, no conocen. ¡Qué tristeza! Meterte en una religión falsa. Ser parte de una donde respetamos más las tradiciones y nuestra propia religiosidad que la palabra escrita. Porque en la palabra que ellos tenían, el Torah, ahí hablaba de Jesús. Mas sin embargo, ¿ellos qué? Porque por encima de la palabra escrita estaba su religiosidad, su tradición. ¡Qué triste! Versículo 30. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Me encanta, este chavo me encanta. ¿Qué dice? Muchos creen que debemos de ser nosotros teólogos. No hay necesidad de ser un teólogo. ¿Qué dice? ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Mire qué tremendo. Pero está dispuesto a escuchar ¿a qué? A los que lo adoran y hacen su voluntad. ¡Wow! ¡Qué declaración! Dios no escucha a los pecadores. Entonces, ¿por qué va a escucharnos a nosotros si no hemos nacido de nuevo antes? Porque ahí es cuando venimos a ser hijos de Dios. En el nuevo nacimiento. Antes de eso, ¿cómo nos va a escuchar Dios? Si estamos en nuestros delitos y pecados. ¿Se da cuenta de la necesidad de nacer de nuevo de parte de Dios? No con una profesión o un engaño para que ya dejen de molestarme estos religiosos. Voy a hacer la confesión de fe. Todos sabemos que hay mucha gente que hace esa confesión y jamás cambian. ¿Por qué? Porque eso solamente es una experiencia religiosa, pero no verdaderamente un nuevo nacimiento. 32. Yo sé que estoy hablando cosas que usted lo va a sacar de onda, pero escuche, es la palabra de Dios. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Mire, típico religiosidad. Ellos no pueden, nadie les puede enseñar a ellos. Ellos quieren enseñar a todo el mundo, pero ellos no pueden ser enseñados por nadie. ¡Wow! ¿Se da cuenta cuando? Es que esa es la religiosidad, donde te elevas a ti mismo. Por eso le dije, Dios me dijo, yo tuve un sueño y el Señor me reveló. Si lo que te reveló el Señor, según tú, contradice la palabra de Dios, mejor vuélvete a dormir para que puedas descansar tranquilo. Pero la palabra de Dios es la que tiene la última palabra. Dice, lo echaron de la sinagoga, no más. Ahora quiero que usted mire el milagro espiritual, porque aquí va. Muchos creen que miran, cuando en realidad están ciegos. Jesús sanó a este hombre en lo físico. Físicamente veía. Veamos ahora cómo Dios hace el milagro al quitarle la ceguera espiritual, al darle la oportunidad de que nazca de nuevo. Observe. Juan 9, 35 al 41. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Interesante, ¿crees en el Hijo del Hombre? Recuerde, el hombre ya había sido sano físicamente. Ahora la pregunta del Señor viene y ¿qué dice? ¿Crees en el Hijo del Hombre? La respuesta del hombre me encanta. ¿Quién es, Señor? ¿Se da cuenta? No conocía a Jesús. Hello. No conocía al Señor. Contestó el hombre, quiero creer en Él. Oh, wow. Quiero creer en Él. ¿Qué le dice el Señor en el versículo 37? Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo.
Wow. El Señor se le reveló ahí mismo a él. ¿Qué dice el versículo 38? Sí, Señor, creo. Dijo el hombre, ¿y qué? Y adoró a Jesús. Si tú sigues adorando otras cosas, necesitas regresar y asegurarte que Dios te haga nacer de nuevo. Mire qué excelente. Lo primero que hace, confiesa, sí, Señor. ¿Y qué dice? Creo. ¿Y eso lo llevó a qué? A adorar a Jesús. ¿A quién adoras? ¿Te adoras a ti mismo y por eso te elevas a una posición que no te pertenece? ¿Adoras al mighty dollar, el dinero? ¿A quién adoras? ¿O adoras a Jesús? El Señor de señores. 39. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio. ¿Para qué entró el Señor? Para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Es imposible poder ver lo espiritual si no Dios nos hace nacer de nuevo primero. Es por esa razón que alguien predica la palabra y lo juzgamos como loco. No, tú estás fuera de onda. Estos son los verdaderos profetas del Señor. Estos son los verdaderos apóstoles del Señor. Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos, para demostrarle a los que creen que ven, que en realidad son ciegos, la ceguera espiritual. Versículo 40. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Lo entendieron. Lo entendieron perfectamente. ¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos? Versículo 41. La respuesta del Señor. Si fueran ciegos, no serían culpables. Wow. Contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden, ¿qué? Que pueden ver. ¿Cuántos dicen que pueden entender la Escritura, pero están completamente en contra de la Escritura? Están ciegos. Pues el Hijo del Hombre, Lucas nos dice, Lucas 19:10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. No vino a buscar justos, Él no vino a buscar religiosos, vino a buscar a aquel que sabe y entiende que está perdido, que es un pecador impedernido, que necesita de urgencia la intervención de Dios en su vida. Pero mientras yo me crea que yo estoy bien, entonces yo no necesito de Jesús. Entonces, ¿qué puede hacer Dios por mí? Absolutamente nada. Wow. Romanos 3:11 nos dice lo siguiente: nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. ¿Tiene problema con eso? Vaya y reclámele al Espíritu Santo. En ese tiempo de oración reclámele a Él, porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. Primero, nadie es sabio, nadie es realmente sabio. Pero ¿cuántos tratan de engañarnos diciendo que la sabiduría que recibieron de Dios y esto y lo otro? ¿Nadie qué? Nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Pero sin embargo nosotros cambiamos el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque pensábamos nosotros que el inconverso buscaba de Dios, pero no lo encontraba por nuestra religión. Mentira. La palabra dice que nadie busca a Dios. Nadie es nadie. Si usted es inteligente, entiende que nadie involucra a todo mundo. Nadie. Nadie busca a Dios. Filipenses 1:6 nos dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Escuche lo que le estoy diciendo. Aun cuando usted nace de nuevo, lo que sucede en usted es que lo que antes no había en usted, no había la inclinación a buscar de Dios, no había la inclinación a leer la palabra de Dios, a tratar de hacer lo mejor, lo bueno, para hacer la voluntad de... Eso no existía. Eso vino con el nuevo nacimiento.
Eso no quiere decir que usted no puede, usted está igual que cualquier otra gente, puede caer. Pero esto es lo que yo creo, lo que enseña la palabra de Dios. Un verdadero creyente jamás se va a apartar de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. El problema es que tenemos un montón de profesantes. Hicieron una confesión de fe, pero eso no fue verdadero. No hubo un verdadero nacimiento, porque es imposible apartarse. ¿A dónde vamos a ir? Pedro nos dijo, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. No hay forma. Después nos dice la Escritura y nos aclara, es que estos salieron de nosotros porque nunca fueron de los nuestros. Pero se da cuenta, tenemos que regresar y entender la soberanía de Dios. Es Dios quien te va a hacer a ti nacer de nuevo, no una religión. Es Dios. Es Dios. Quien comenzó la buena obra en ustedes, en el nuevo nacimiento, y la continuará, la santidad. La santidad, la regeneración y santidad. Que completamente, dice, la continuará hasta que quede completamente determinada. ¿Cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. O sea que de ahora en adelante, ahora tenemos el deseo de agradar a Dios. Ahora tenemos el deseo de buscar las cosas de Dios. Antes no existía tal cosa. Que no le digan, que no le cuente. Sí, pero tiene que dar fruto. Bueno, ese es el fruto. Es que en tu corazón va a estar siempre el deseo de buscar de Dios. Si tú no haces, pero ni lo más mínimo para buscar a Dios, pero haces todo lo imposible por buscar el mighty dollar, entonces estás mal. Vuelve de nuevo y permítele al Señor Jesús, pídele que te haga nacer de nuevo. Mateo 16, 15, 16 nos dice lo siguiente. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremendo! Y cualquiera diría, ya ves, Pedro no. A Pedro se lo reveló el Espíritu Santo. Pedro no sabía ni qué estaba diciendo. Lea el versículo. 1 Corintios 2, 9 y 10. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? Para quienes lo aman. Wow. ¿Y quiénes aman a Dios? Los que le obedecen. Que no le digan, que no le cuenten. Nosotros en lo natural, ¿cómo nosotros amamos o mostramos el amor hacia nuestros padres como hijos? Obedeciendo a nuestros padres. Hello. Buscando la forma de agradar a nuestros padres. Como cónyuges, como matrimonio. ¿Cómo mostramos el amor que tenemos el uno para con el otro dentro de la pareja, del matrimonio? Bueno, de igual forma, tratando de agradar a la otra persona. Con Dios es lo mismo. Yo digo que amo a Dios, pero no me someto a su voluntad. ¿Amaré a Dios? No sé a qué Dios, no sé de qué Dios me estoy refiriendo. Pero al Dios de los ejércitos, al Señor de señores, a Cristo Jesús, yo le muestro mi amor a través de mi obediencia y sometimiento a su señorío y a la palabra escrita. Que no le digan, que no le cuenten. Versículo 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Me encanta, interesante. Pero fue a nosotros a quienes, ¿qué dice? A quienes Dios nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Dónde están los secretos profundos de Dios? Están en la palabra de Dios. Están en la Biblia.
creo que tenemos que empezar y recordar qué es verdaderamente la soberanía de Dios. Y debemos, yo creo que hoy más que nunca, necesitamos regresar otra vez a las Escrituras. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado demasiado. Ahora cualquiera se para detrás de un púlpito y a hablar tonterías. Y a decir Dios me dijo. Y ya le vuelvo y le repito. Cuando alguien me dice a mí, Dios me dijo, ya se levantan un montón de luces en mí, dentro de mí. ¿Con qué loquera va a salir ahora? Porque todo lo que Dios nos reveló o quiso revelarnos ya está escrito en la palabra de Dios. Lo único que ese tipo está tratando de hacer al decirme que Dios le dijo es levantarse por encima de los demás y creerse ahora que es Él. Y si no me lo cree, lea, examine, vea la historia de nuestra preciosa fe en Cristo Jesús y se va a dar cuenta cómo hemos ido cambiando, cómo hemos ido permitiendo que las cosas empiecen a cambiar, a modificar. Dios no nos dejó el libro para que nosotros lo modificáramos. ¿Acaso no dice que ninguna tilde ni ninguna letra la podemos cambiar? ¿Por qué? Porque ahí está todo ya escrito, plasmado. Por lo tanto, necesitamos regresar a las Escrituras. Lee tu Biblia. Yo te garantizo, hay mucha gente que dice, oh no, pero es que la Escritura es tan profunda y tan difícil de entender. No es profunda. Es profunda cuando nosotros no comprendemos, cuando queremos venir nosotros como personas que miramos, cuando estamos ciegos espiritualmente. Pero si nosotros venimos con humildad, con un corazón humilde, con un corazón que entiende, como dijo aquel famoso, yo solo sé que no sé nada. Él es el que sabe. Y nos ha dejado un tomo de 66 libros. Y cada uno de ellos habla de lo mismo. Mire, mucha gente no quiere aceptar el hecho de que tenemos que reconocer a Cristo como el Señor de nuestra vida. No como el Salvador de tu vida. El Señor. Pero si tú lo miras, para ser salvo necesito reconocerle como el Señor de mi vida. Escuche lo que dije. Para ser salvo necesito reconocerle como el Señor de mi vida. Y eso no es ninguna novedad. Vaya usted al Antiguo Testamento y es la misma forma. Dios no ha cambiado. ¿Cómo era la gente salva en el Antiguo Testamento? De la misma forma que es santa. Lo único que es salva el día de hoy. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento la gente miraba hacia el futuro. ¿Sí? El Mesías no había venido, pero ellos ponían su fe en este Mesías, el mismo Mesías, Cristo Jesús, pero ellos miraban hacia el futuro. La diferencia de nosotros es que nosotros no miramos al futuro. ¿Miramos dónde? Miramos hacia la cruz del Calvario. Lo mismo, ellos miraban hacia el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, porque no había venido todavía. Cristo ya vino, ahora nosotros lo hacemos hacia atrás. Pero es la misma forma. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y no hay ninguna otra forma. No hay ninguna otra forma. Necesitamos comprender esto en nuestro corazón y venir delante de Dios. Escuche lo que dije, venir delante de Dios a confesar nuestro pecado, a humillarnos delante de la presencia de Dios, recibiendo su gracia, porque es Él el que hace todo, recibiendo su gracia, poniendo nuestra fe
en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pidiéndole a Él que sea el Señor de mi vida, que me haga nacer de nuevo, que me quite la ceguera espiritual. Yo siempre lo he dicho, ¿de qué me sirve a mí ir y orar por alguien que sane cuando al final también se va a morir? Debemos orar para que Dios sane esa ceguera espiritual, porque ese es el problema que nos va a llevar a un lugar donde no queremos ir, a un lugar donde ya ni siquiera queremos predicar de Él. Se llama infierno. Lea la Escritura. Esto es real y vivimos tiempos en los cuales tenemos que hablar lo que Dios dice, no mis imaginaciones, no mis ideas, no mis deseos. Lo que Dios ya estableció en su palabra. Yo te animo a que busques de Dios, a que leas la palabra. Cuando digo busca de Dios, me estoy refiriendo, dobla tus rodillas, órale al Señor, pídele de todo corazón, humíllate y examina su palabra, estudia su palabra, medita su palabra. Entonces Dios se va a manifestar en ti. Pídele que te haga nacer de nuevo. Lo que no puede hacer ningún hombre, Él puede hacerlo. Y entonces comenzarás la mejor de tus aventuras en toda tu vida. Vas a poder entonces ahora mirar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es mi oración para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Busca de Dios, no busques religión. Es Cristo el que salva, no ninguna religión, ni ninguna otra persona. Hasta el día jueves. Dios te bendiga.